Van a venir al día siguiente que se anuncie que se disminuye el 80% del presupuesto en investigación, con lo cual tener aquí investigadores es un lujo, ¿no? Como tienen un currículum tan largo, que me va a costar leer, pues lo he puesto en diapositivas. También viene a hablarnos del ámbito educativo. Diplomada en Enfermería, especialista en salud mental, vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos, supervisora de Enfermería de un colegio de educación especial en Madrid. Durante 3 años llevó a cabo un proyecto de investigación tanto en el centro como en el Servicio de Neumología del Hospital La Paz de Madrid, con el título de Ventilación mecánica nocturna por vía nasal en enfermedades neuromusculares. Combina su labor en el centro escolar con el de coordinador de la serie Enfermería Escolar, que se publica en la revista Metas de Enfermería. No solo eso, entre sus méritos cabe destacar la primera mención especial, Premio Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid 2011, por el proyecto Protocolo de Actuación Conjunto entre el Centro de Educación Especial María Soriano y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Comunidad de Madrid, del que fue responsable. Esta es una mención en uno de los periódicos virtuales de febrero de este año, en el cual se habla de la importancia que tuvo en este proyecto tan importante y tan complejo como es el de los cuidados paliativos en los menores, y que actualmente dentro de la sociedad y la gota de leche, como se ha mencionado aquí, de la gota de leche, quiero hacer referencia a que se está haciendo un proyecto que se llama Al Lado, para intentar trabajar con los menores que estén pasando por una situación de cuidados paliativos. Buenas tardes. Primero agradecer a la organización de este evento la invitación y a nuestros cada vez más amigos andaluces y compañeros el habernos invitado a participar. Nosotras estamos encantadas, digo nosotras, porque hemos venido la presidenta y yo y la vicepresidenta, que soy yo, de AMECE, la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos, y la verdad es que nos encanta, aparte de escaquearnos un día al cole, a mí me encanta, porque de verdad que el trabajo es duro. Bueno, pues aparte de eso nos encanta Sevilla y nos encanta el trabajo que hacemos y difundirlo. Bien, en el mes de junio se salió a la luz este protocolo que vamos a exponer, y avalado por la SEPAR, y fue justo en su congreso, no me acuerdo el número porque llevan muchos, el 30 y tanto, en fin, y ahí fue donde lo dimos a conocer. Y luego, hace tan solo 3 semanas que hemos tenido nuestro segundo congreso madrileño, ¿no?, de enfermería escolar. Y bueno, pues la primera aparición pública, por decirlo de alguna manera, es aquí en Sevilla, que ya lo dimos ayer también a un grupo de profesores en un curso que estaban haciendo, y ahora aquí. Por lo tanto, estamos encantados, ¿no?, de que haya sido aquí en Sevilla. Bien, yo voy a centrar un poquito la situación porque, lógicamente, en esta comunidad autónoma no ocurre como en Madrid. Y en Madrid hay enfermería escolar, enfermeras que trabajamos en colegios de educación especial, donde suele haber 2 enfermeras, en colegios ordinarios de infantil, primaria y secundaria, y en colegios privados y concertados. Estimamos, por los estudios que hemos hecho nosotras, porque son bastante difícil conseguir estos datos, que estamos unas 500 enfermeras trabajando en la Comunidad de Madrid, en el ámbito educativo. Siempre decimos enfermeras, personal de enfermería, pero bueno, por resumir, enfermeras, porque somos mayoría y lo tienen muy asumido los chicos, no hay ningún problema. Entonces os preguntaréis por qué yo soy la supervisora de algún centro. Pues porque el mío es el más veterano y tiene una estructura distinta, es público, pero tiene residencia y tiene personal médico, enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas. Por lo tanto, pues tiene una supervisora que soy yo. Y bueno, pues es un centro que, al tener esta estructura sanitaria y residencial, también por problemas sociofamiliares y tal, pues nos mandan los niños más graves de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, el lazo con lo que han dicho en la presentación Antonio, ¿no?, que desde que hace 4 años se creó la Unidad de Cuidados Paliativos Infantil de la Comunidad de Madrid, está ubicada en el Niño Jesús, pues desde hace 4 años tenemos esa colaboración. Por lo tanto, tenemos niños en un estado muy grave. Por tanto, por eso digo que cuando salgo del colegio, la verdad es que pasear esta mañana por Sevilla ha sido estupendo. Bien. ¿Qué funciones tiene la enfermera escolar? Pues como cualquier otra enfermera en cualquier otro sitio, y somos un perfil emergente, que se llama esta palabra tan, y somos buenas gestoras de casos, como vamos a contar ahora también, en el ámbito educativo, en los temas de salud. Pues sobre todo la función asistencial, que es por la que nos suelen contratar, además nos contrata la Consejería de Educación, y la función docente, que es la que queremos nosotras reivindicar más, y que a través de la educación para la salud y el asesoramiento de la información a toda la comunidad educativa, a los niños, a los compañeros de los niños con problemas, a los padres
a los profesores y a todos los profesionales, y luego la labor de investigación y administrativa. Por tanto, la enfermera escolar está en relación directa con los alumnos, por supuesto, con la familia, los profesionales de la educación, que no solamente son los profesores, sino todos los demás perfiles profesionales que trabajamos, sobre todo en la educación especial, y los centros y servicios sociosanitarios, tanto de la comunidad como primaria, quiero decir, comunitaria, primaria, hospitalaria. Tenemos que tener mucha relación con los neurólogos, en este caso con los neumólogos y con las familias. Casi siempre es a través de las familias, tenemos todo historia de enfermería, con los informes médicos actuales, revisados, indicaciones de los neumólogos, como vamos a ver ahora, para esos tratamientos que vamos a ir haciendo. Y bueno, dicho esto, hemos traído unos poquitos de protocolos, si alguno queréis pues nos lo pedís y encantados, pero si no, en nuestra página web también lo podéis descargar, porque en el protocolo no se va a meter todo el texto y los anexos los hemos puesto en la web para descargar, ¿vale? Entonces, yo también me voy a ahorrar, aunque lo tengo en la diapositiva, me voy a ahorrar la definición de asma, que lo han dicho mis compañeros mucho mejor, y así vamos mucho más rápido, y sobre todo luego si queréis alguna pregunta, pues la vamos diciendo. Lo que quería era pasar. Bueno, pues este es el formato, ¿no? La primera hoja y la última, y lo de dentro. Y ahora pues pasamos a desarrollarlo un poquito. Como ya hemos contado lo que es el asma, pues nada, no seguimos. Sí que es una de las enfermedades, también como ha dicho Manuel, con más prevalencia, ¿no?, en diferentes estudios. ¿Cómo repercute en el ámbito educativo? Pues sobre todo que el joven tiene que faltar a la escuela si, como entre crisis y crisis no están bien controlados, en ciertos periodos se reagudizan y limita bastante a veces la actividad física, ¿no? Bien, también han descrito lo que es una crisis asmática, y ahora nosotros vamos a ver cómo hacemos, sobre todo, ahora estamos hablando, esto es un protocolo de enfermería, luego ya vamos a decir cuando no hay personal enfermero en los colegios. Ahora estamos hablando que hay una enfermera en ese colegio y agarra este protocolo, cosa que yo hace 35 años no lo tenía, y me lo tuve que montar de otra manera, ¿verdad? Y entonces, pues nada, hacemos una primera valoración inicial para valorar la gravedad de esa crisis, ¿no? Y se basa fundamentalmente en esos criterios clínicos que han dicho también los compañeros, de presencia de sibilancias, existencia de las retracciones y todo esto, según recoge el pulmonar que es la tablita esta que viene a continuación. Se hace, yo esto ya lo hago a ojo, pero lógicamente las que estáis estudiando y las que estáis aprendiendo, pues lo tendréis que hacer un poquito más, pues se hace una suma y ya sabemos si el episodio es leve, grave, moderado y todas estas cosas. Y entonces, después de toda esa valoración, si además la saturación de oxígeno está por debajo de 92, como vamos a ver ahora, pues ya entre esta valoración inicial que hemos visto antes de la sibilancia, la presión y tal, más la saturación, ya podemos saber si estamos ante una crisis leve, moderada o grave. Por tanto, con una saturación menor del 92%, después de haber puesto ese primer tratamiento de rescate o medicación de rescate, que siempre, insisto, nosotras tenemos pautada, firmada por la familia y por los médicos, pues si no se recuperan, pues para el hospital. El objetivo principal, lógicamente, pues lo que han dicho también los compañeros, que empiece el niño a respirar bien, ¿no? Intervención de enfermería en este centro educativo. Primero tenemos que tranquilizar al alumno, a los compañeros, al profesor y a todos los que en un momento dado nos agolpamos ante una urgencia, que es como muy humano, pero tenemos que tenerlo protocolarizado, ¿no? Evitamos y sabemos los factores desencadenantes. Por ejemplo, si un niño es alérgico al látex, sabemos que eso, pues desde luego en esas clases y en esas fiestas y tal, pues no hay ni globos de látex ni una serie de cosas, todo eso es previo, ¿no? Pero aún así todo puede pasar. Permanecer siempre con un alumno que tiene una crisis asmática, epiléptica, siempre hay que estar con el alumno, mantener esa posición de confort donde mejor respire y un ambiente lo más tranquilo posible, aflojar la ropa apretada. Y extraemos los datos relevantes de la historia, pues sabemos qué tipo de medicación le vamos a dar o todas estas cosas, ¿verdad? En esta historia de enfermería que tenemos a todos los niños con todas sus cosas historiadas, ahora estamos hablando del asma. Por supuesto tenemos los datos de contacto con la familia porque vamos a avisarla y del médico especialista. ¿Qué factores le pueden desencadenar? Cuando sabemos claramente que es alérgico a una cosa en concreta, o factores que le pueden desencadenar. Esa medicación diaria que recibe, aunque no la reciba en el colegio, pero en nuestro caso sí que la recibe.
las indicaciones de esa medicación de alivio o de rescate, los síntomas y signos de alarma que activan el plan de emergencia en el mismo centro. O sea, hay una serie de protocolos cuando un niño tiene una crisis. Los colegios son grandes, quiero decir que aunque haya enfermera, hasta que llegue la enfermera, pues tienen que ir empezando a hacer una serie de cosas que nosotros les hemos ido diciendo, que hasta que llegamos y podemos poner la medicación, o nos lo llevan. En el episodio leve, ¿qué hacemos? Pues administramos esa medicación prescrita por el médico lo antes posible. Después de que hemos hecho esa valoración, que parece así, porque tienes que andar sumando y restando, es bastante rápida luego en la práctica diaria, porque ya la manejas bien, y entonces lo que intentamos evitar es que eso progrese a un episodio moderado o grave, ¿no? Y ponemos, pues nada, normalmente suelen ser broncodilatadores de acción corta, ¿no? Salbutamol, en estas cámaras de inhalación, sobre todo en niños pequeños, cuando no te controlan, me estoy refiriendo a niños pequeños o que están muy nerviosos, ¿no? Porque lo respiran mucho mejor. Si es un niño más mayor, ya hasta el mismo se lo aplica, ¿no? Y en niños de educación especial, casi todos van con la cámara de inhalación. Controlar ese nivel de ansiedad previamente. Estos niños, si hemos podido trabajar con ellos, siempre en contacto con los tutores, porque como sabéis hay ratos en las clases, en aprender a respirar, a relajarse, viene bien para todo el mundo, pues más para niños que tienen este tipo de problemas. Vamos evaluando. Cuando hemos dado la medicación, pues un tiempo prudencial, volvemos a tomar saturación constantes, avisas a llevar a la familia. A lo mejor avisas después o avisas mientras, si ya vas a iniciar el proceso de ir hacia el hospital, no, porque no hay mejoría y le vas a llevar al servicio de urgencia. Normalmente la familia ya te espera en el hospital o un personal del centro la acompaña, es más rápido, sobre todo en Madrid, que las distancias son un poquito largas, ¿verdad? Aprovechamos estas circunstancias pues, para hacer educación para el asma. Antes, entre los periodos de asma en un niño y en ese momento que están pasando, porque tú puedes ir evaluando las cosas que estás haciendo o que se deberían mejorar para la próxima. Nuestra, de ellos, de que la gente se haya puesto nerviosa, ir evaluando educación sanitaria. Ya en el protocolo, el episodio moderado grave lo tratamos igual, porque estamos hablando del ámbito educativo, no estamos hablando del ámbito hospitalario. Entonces ya una vez que empezamos a tener, nos da igual que sea ya a efectos nuestros, moderado o grave, vamos a derivar al hospital. Entonces la puntuación sería esta más o menos, en esa tabla que hemos visto antes, y esto entre 92 y 94, pues nada, llamamos al 112, se avisa a los padres para el traslado. Administramos oxígeno, que no en todos los colegios hay, pero que debiera haber, porque es una cosa muy sencilla. Además, en los protocolos que sí que hay en los colegios de, ¿cómo se llama?, de evacuación y esto que tienen que hacer los ensayos siempre. El protocolo de evacuación de los centros y todo esto, pues siempre tiene que haber un maletín de rescate con una bombona, o sea que es una cosa bastante factible y debemos ir manteniendo las enfermeras el control de las constantes vitales, lógicamente. En el moderado grave, pues continuamos con esa medicación de rescate y además a lo mejor pues también tiene algún glucocorticoide oral. Y muchas veces ahora también cuando llamas al 112 te van dando una serie de indicaciones, porque tú vas diciendo también, pues tiene tanto, y te van diciendo también ellos un poco, pero bueno, normalmente cuando hay enfermera lo tienes todo pautado, pues tampoco te hace falta más que te le trasladen, claro. Como conclusión, la mayoría de las crisis leves pueden ser manejadas perfectamente en el ámbito educativo por una enfermera escolar, vamos, lo tenemos todos claros, ¿no? Luego estamos aquí. Y también sería necesario cosas muy básicas, como es un pulsosímetro, las cámaras espaciadores, que además las suele llevar cada niño, o sea, un niño asmático que viene a la familia y tal, lo primero que te trae es la medicación, la cámara espaciadora, incluso en algunos casos también te traen adrenalina, en fin, o otras cosas, y un equipo de oxígeno portátil. Tampoco es un gasto que sea excesivo para los colegios, porque además, como os digo, hay cosas que las trae la familia. Bien, esto hasta ahora era, y viene en el protocolo, cuando hay una enfermera, que bueno, pues es bastante más fácil, o cuando hay un personal sanitario, pero titulado. Porque toda agua está en mía, ¿no? Cuando no hay enfermera, ¿qué es lo que recomienda MECE? Pues sobre todo una adecuada formación del personal docente, que sepa reconocer cuando ese niño, sobre todo niños pequeñitos, a lo mejor ya estamos hablando de niños de secundaria y tal, bueno, saben perfectamente cuándo le va, pero niños pequeñitos, el profesor que sepa cuándo va a empezar ese proceso, además se nota rápido, cuándo va a empezar con la crisis asmática.
y que sepa el manejo inicial de la atención urgente. Luego aquí podríamos entrar en el dilema de que hay profesores que dicen pues yo no pongo, pues yo sí pongo, pues yo aunque esté firmadísimo, pues como que no, pues yo como que sí, yo le hago la extracorpórea, tú no le haces nada, o sea que esto te encuentras pues como todo. Y en el centro tiene que estar siempre por escrito, el director, el tutor, todo, la información y las instrucciones precisas aportadas por la familia, lógicamente. Es decir, pues el niño es asmático, le pasa esto, toma esta medicación y todo bien escrito y bien registrado. El centro, esto, un plan de actuación y evacuación del alumno que disponga el centro y que se sepa cuál es el centro sanitario más cercano, porque a veces no tiene por qué ser un hospital. Para tratar un episodio moderado, incluso grave, puede ser el centro de salud más cercano y están también con todos los equipos y empiezan con la medicación y a lo mejor no hace falta ir a un hospital que está más lejos, ¿no? Y mientras llegan los servicios de urgencia, pues mantener esa tranquilidad y en caso de disponer de autorización aplicar la medicación de urgencia. O sea, sí que la pueden hacer pues como cualquier otro ciudadano, se manejan además bien y son fáciles, no son ni intramusculares, ni son inyecciones, ni son técnicas. Y por fin, en la parte última del protocolo, el decálogo de una escuela saludable, que además de ser del equipo Respirar del doctor Praena, pues nada, son unas indicaciones, un decálogo 10 que están muy bien, ¿no? La escuela, el colegio debe estar, es un espacio libre de tabaco, lógicamente, tiene que existir personal encargado de atender a niños asmáticos y nosotros ponemos que preferentemente enfermería, ¿no? Hay botiquín con esa medicación de urgencia, con esa cámara inhaladora, cada niño viene etiquetado, porque en un colegio puede haber 10 niños asmáticos, cada uno en su clase, cada uno, pues hombre, en su clase, el tutor sabrá dónde lo deja, tenerlo a mano, incluso en el gimnasio, incluso en los comedores, depende de la vida del niño por el cole, ¿no? Los niños pueden llevar y tomar la medicación previamente, se ha educado a la familia, profesores y alumnos sobre administración adecuada. A lo mejor hay niños que empiezan a notar ya más mayorcitos y se pueden ellos dar su puff, pero también tenemos que estar informados, pero también informar a la familia, me refiero a los profesores. Están todos identificados, existe un plan de atención ante una crisis aguda de asma, hay quien sabe, yo tengo que llamar al 112, tú tienes que esto, tú tienes que esperar a la ambulancia, tú tienes que estar con el niño, no irte en ningún momento, que esté tranquilo. Se mantiene el nivel de higiene y calidad de aire correcto, ventilar cuando se puede ventilar, cuando hace mucho sol que tampoco está abierta las ventanas, en fin, todas estas cosas que sabemos. El profesor de educación física tiene que conocer al niño asmático y, por supuesto, es el primero que tiene que saber, como ha dicho más Leandro, reconocer el inicio de una crisis asmática. Las aulas se minimizan los alérgenos y factores predisponentes, pues por ejemplo los globos a veces o que no haya moquetas ni muchas cosas así de estas. Y en épocas de polinización pues se controla la carga polínica del colegio, manteniendo cerradas las ventanas en los momentos de máximo sol y más si hay viento. Pues nada más, queríamos agradecer a la SEPAR, lógicamente, porque el protocolo lo hemos elaborado distintas enfermeras que trabajamos en AMC, pero bueno, pues hemos recurrido a ellos casi siempre por amistades, porque por ejemplo el doctor Díaz Lobato, que es un neumólogo, yo trabajé con él en ese proyecto, en esa beca FIS que has comentado con La Paz. Él estaba entonces en La Paz, ahora está en el Ramón y Cajal, y estuvimos trabajando durante 3 años. Bueno, pues luego las amistades te reencuentras en muchas charlas por ahí, y bueno, pues ellos nos avalaron el protocolo, y bueno, pues también Manuelo, el doctor Praena, del equipo Respirar, pues también nos favoreció enseguida el poder poner el protocolo, y bueno, pues hemos seguido una colaboración que seguiremos. Y nada, pues muchas gracias. Si luego queréis alguna pregunta, pues ya. Entonces vamos a empezar con las preguntas, advirtiendo que tenemos una ponente que puede que pierda el tren, entonces, físicamente, que la pierda, vamos. Entonces, las preguntas que vayan dirigidas a la doctora Paloma Campo van a ser las primeras. Como yo tengo ya una que me han pasado, te la voy a trasladar. Darle enhorabuena a la organización y luego preguntan por qué los pacientes que toman la vacuna del polen del olivo no le hace ningún efecto. Dale aquí. Bueno, eso es una buena pregunta. No solo pasa con el polen de olivo, pasa en general. Hay algunos pacientes que no responden bien a la inmunoterapia, a la vacuna.
Y eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que efectivamente cuanto más se avanza en el conocimiento, mejor se están haciendo los extractos, más caracterizados, y se sabe que la vacuna ahora funciona mejor que la que funcionaba hace, por ejemplo, 20 años, ¿no? Otra razón por las cuales las vacunas no pueden ir bien es en el caso de pacientes con múltiples sensibilizaciones, en el cual no hay solo un alérgeno único, sino varios. En ese caso, la inmunoterapia, al no poder contener todos los alérgenos responsables, la eficacia puede ser menor. Y otra cosa muy importante y que no hay que olvidar es que hay factores individuales en la respuesta inmunológica del individuo. Todavía no sabemos por qué hay pacientes que no responden bien a la vacuna. Es un porcentaje no muy grande, pero sí que existen pacientes que se les pone un extracto adecuado, que tienen alergia a un solo alergeno, al ácaro, se les provoca con ácaro y efectivamente el ácaro les produce el asma, y a pesar de eso la respuesta a la inmunoterapia no es tan buena como esperamos. Y entonces sabemos que hay células implicadas en la respuesta inflamatoria, las células dendríticas, en fin, una serie de células implicadas que posiblemente funcionen de forma diferente en unos y otros. Si logramos identificar esos factores, podríamos saber a priori, idealmente, a quién le va a funcionar bien el tratamiento o no. Sería lo más cerca a hacer un tratamiento personalizado, porque si no te va a funcionar, pues no te lo ponemos, por ejemplo. ¿Hay alguna otra pregunta para la doctora Paloma? Por si acaso. Bueno, en caso contrario, tengo otra pregunta escrita dirigida al doctor Praena. La pregunta dice: ¿por qué el ozono es tan perjudicial para el paciente asmático? Sí, el ozono nos protege de los rayos ultravioletas, pero nos protege cuando está en la estratosfera. Cuando está en la troposfera a nivel de tierra, pues es un irritante bastante importante físicamente para la vía respiratoria. Además, tiene que inducir algunos cambios epigenéticos por determinar, puesto que en aquellos lugares donde hay mayor nivel de ozono, en función de que se haga más actividad física en el exterior, pues existe una mayor prevalencia de asma en aquellos lugares donde hay más ozono y donde los individuos hacen más ejercicio físico. Luego, la cuestión está a nivel molecular en cuanto a la mayor prevalencia de asma, pero está claro de que el ozono incrementa la reactividad de la vía aérea, como la incrementa la metacolina y otro tipo de sustancias que son irritantes para las vías respiratorias que están inflamadas. Me ponen que a quien quiera, o sea que cualquiera de la mesa puede responder una pregunta que yo creo se refiere a los desencadenantes inespecíficos. La pregunta se refiere a por qué los olores penetrantes me provocan pequeñas crisis asmáticas. Tal vez, Paloma. Sí. Los irritantes, lo que nosotros llamamos irritantes, es uno de los factores más conocidos que son desencadenantes de asma. Los olores intensos, tanto los buenos como los malos, muchos pacientes nos cuentan que echándose un perfume, o incluso no es su perfume, sino alguien que pase con un perfume penetrante, insecticidas en spray, velas de olor, etcétera, pueden producir crisis de asma. En un bronquio que está irritado, que está inflamado, toda esa serie de olores pueden producir un broncoespasmo por un reflejo del músculo liso bronquial que impiden el paso de aire, eso por un lado, y también porque todas las terminaciones, hay una implicación de las terminaciones nerviosas a nivel de bronquios, que es el que produce que esos olores como irritante puedan produciros una crisis de asma. O sea que todas las cosas que huelan muy fuerte, a abrir las ventanas rápido, sobre todo las señoras con la lejía, todo eso pasa con mucha frecuencia. Sí, en el sentido último que has comentado, pues está claro que el asma en las limpiadoras, ¿no?, que está descrito, ¿no?, o sea que es sobre todo la mezcla lejía-amoníaco, que es una cosa bastante frecuente y que incluso también está escrito, y en el estudio europeo lo estuvimos viendo, que puede ser etiología de asma. Esto se ha discutido mucho, pero incluso se ha planteado así. ¿Alguna pregunta?
En las presentaciones había muchos interrogantes, físicamente puestos, vamos. Nada más. El Parque María Luisa enfrente. Bueno, pues en ese caso pues vamos a concluir agradeciendo a los ponentes en primer lugar su presencia, a vosotros, a ustedes su permanencia, que cuesta y más en una tarde como esta, y animar a los investigadores a que sigan investigando, porque después de las exposiciones, claro, si no puedo vivir en una ciudad con mucho contaminante, pero en el campo puedo tener problemas, si tengo que entrar en un ambiente sin humo, pero si tomo algo puedo tener una crisis, si hay un sitio que huele mucho me tengo que escapar, en fin, si mi abuela fumó, también tendría problemas. O sea, por favor, investigar mucho y pronto, que algunos llevamos el salbutamol en el bolsillo. Muchas gracias a todos.